Estamos grabando ya. Preguntas sobre la materia, eh, dudas que tengan, etcétera. El jueves vamos a hacer un rato de WIMS para que eh, veremos algunos detalles de su uso, etcétera. En preparación además al primer ejercicio que deberían tener la semana siguiente. Ya. Si no hay preguntas, partimos. A ver. Eh, ya, ¿se escucha bien? Me imagino. Ya. Eh, a ver, lo último que vimos son dos conceptos que son muy importantes en espacios vectoriales. Uno es el concepto de generador o generación de un espacio vectorial. Y la idea básica es que si uno tiene un conjunto de vectores como este conjunto A de aquí, entonces podemos generar el espacio vectorial más pequeño que los contiene. Es decir, tratar de buscar aquel espacio que los contiene y que sea a la vez lo más chico posible. Y eso resulta ser todas las combinaciones lineales que podemos hacer de U1 hasta U(n). Se imagina uno que cuando tiene combinaciones lineales de vectores y suma dos combinaciones, al final eso exactamente es una combinación de los vectores U1 hasta UN. Así que por eso todas las combinaciones lineales posibles es cerrado bajo suma. Y el otro concepto un poco opuesto, digamos, o complementario, mejor dicho, es lo que uno llama la independencia lineal. Y la independencia lineal, bueno, tiene varias intuiciones, pero una de ellas es que queremos evitar tener vectores redundantes. O sea, queremos evitar que un conjunto sea generador y que estén sobrando vectores. Y después de un rato uno se da cuenta que eso es lo mismo que pedir lo que se pide para independencia lineal, que es que si una combinación da cero, o sea, si yo puedo escribir el cero como combinación de estos vectores, entonces necesariamente todos los coeficientes son cero. Eh, Fíjense que la recíproca de esto es siempre cierto. Si todos son cero, entonces la suma es cero. Eso es gratis casi. Pero aquí estamos pidiendo más. Estamos pidiendo que si la suma es cero, entonces necesariamente los coeficientes son cero. A ver, me están preguntando hasta qué semana entra el WIMS. Esencialmente es sistemas, matrices, es esencialmente eso. Así que antes de espacios vectoriales. Ya, entonces tenemos las dos propiedades, generación e independencia, y las vamos a juntar. Fíjense en R3, estos tres vectores, perdón, en R2 quise decir, estos tres vectores, U1, U2, U3, que están en el plano de R2, digamos, los tres generan todo R2. Aquí es más fácil pensar cuál es el subespacio R2 más pequeño que contiene estos tres vectores, y pensemos que el dibujo está bien, que no caen los tres vectores en una línea. Así que uno dice, bueno, R2 por supuesto los contiene, no hay ninguna recta que los contenga los tres, así que se acabó, es R2. O sea que los que generan U1, U2 y U3 es todo R2. Pero si borramos U3, también se genera todo R2, porque no hay ninguna recta que contenga U1 a U2 y que pase por el origen, por supuesto. Así que U3 está sobrando. Bueno, mirando el dibujo también U2 está sobrando, si nos quedamos con la pareja U1, U3, y etc. Pero U1 no basta. Entonces vamos achicando. Tengo U1, U2, U3. Voto U3 porque
es combinación de los otros dos, me quedo con uno u dos, y ahora trato de botar uno más, y así sucesivamente. ¿Ya? Pero uno solo no basta, porque uno genera una recta, y que es distinto de lo que generan uno u dos, o uno u dos u tres. ¿Ya? Así que un solo vector no basta, tres vectores son muchos, y dos vectores parece que fuera lo justo. Por otro lado, mirándolo desde el punto de vista de independencia lineal, uno, dos o tres no son LI, porque puedo escribir uno como combinación de los otros dos, por ejemplo. O hay una combinación que da cero sin que sin que al menos uno de los coeficientes sea distinto de cero. Pero si borro U3, 1 y U2 son LI. Y si me quedo solo con U1, también es LI, porque cada vez que tengo un vector que no es cero, es claramente LI. Entonces, por un lado, si tengo muchos vectores, lo más probable es que genere. Si tengo muy pocos, lo más probable es que no genere. Si tengo muchos vectores, por el contrario, no son LI típicamente. Y a medida que voy sacando, me voy quedando cada vez con menos, hasta que en un momento paso a ser LI. ¿Ya? Entonces, esos dos conceptos. Cuanto más tenga, mejor genero. Cuanto más tenga, peor es la independencia. Cuanto menos tenga, mejor es la independencia, pero menos genero. Entonces ahí hay un equilibrio que hay que encontrar. Y lo que vamos a decir es que una base, un conjunto B es una base, si genera, o sea, el generado por B, el espacio vectorial más pequeño que contiene a todo B, o todas las combinaciones lineales de B, es el espacio B corta, y además es el LI. Entonces pedimos que sea independiente y que genere. Para generar, repito, tengo que tener muchos. Para ser independiente tengo que tener pocos. Entonces ahí hay un balance. Veamos en Rn, o piensen en R2 si quieren, para que no... En Rn, estos vectores canónicos que se llaman, el vector E sub i, esa es la notación más o menos estándar, es aquel vector que contiene solo ceros y unos, y tiene un 1 en la posición i. ¿Ya? Ese es el vector iésimo de la base canónica. Entonces en R2 tendría 2, el 1, 0 y el 0, 1. Y en Rn tengo n porque el 1 puede ir en n posiciones distintas. Y eso se llama la base canónica de Rn. Y aquí está en R2. Algo que vamos a ver a futuro, prontamente, es que el orden sí importa. Así que esto es más que un conjunto. Una base es más que un conjunto. Tiene vectores como un conjunto, pero además el orden importa. Si yo cambio el orden, va a cambiar la base y nos vamos a dar cuenta por qué, no probablemente hoy día, pero en un par de clases. Así que por ahora, ojo, el orden también importa. A ver, ¿por qué genera? Porque si tengo un vector de Rn, x1 hasta xn, entonces claramente ese vector se escribe como x1 por el 1000, más x2 por el 01000, etc. Hay que pensar esto como un sistema de ecuaciones. Me entregan el vector y yo tengo que calcular los coeficientes que están en azul ahí, en celeste, que vamos a llamar las coordenadas. Uno son las componentes del vector y otras son las coordenadas que va a depender de la base. Y vamos a aprender cómo esas coordenadas cambian cuando cambiamos la base. Eso es parte importante de lo que vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, en el caso de la base canónica, y por eso se llama base canónica, encontrar las coordenadas en función del vector es fácil. Esencialmente hay un sistema de ecuaciones donde la matriz del sistema es la identidad, y es gracias a que aparecen estas columnas. Se piensa en esto como un sistema, y me dan x1 hasta xn, y necesito encontrar los coeficientes en azul, y eso es fácil. Pero la independencia también es fácil, porque si los combino igual a 0, lambda 1 hasta lambda n, entonces lambda 1 participa solo de la primera ecuación. Porque la primera ecuación esencialmente es lambda 1 por 1 más todo el resto por 0, igual 0. ¿Ya? Entonces lambda 1 es 0 y así sucesivamente todos son 0. Así que son independientes y generan. Así que es una base.
No es la única base de RN, por supuesto. Vamos a ver el problema de cómo construir otras bases, pero eso dejémoslo para más adelante. ¿Cuál es el análogo en las matrices de M por N? ¿Cuál es la base canónica? La base canónica es tomar la misma idea, esta cosa de los vectores o las componentes que sean ceros y unos, y que el uno... Profe, disculpe, Sí, es que no entendí antes de que pase a eso, que sale ahí como la primera ecuación lambda 1 igual a cero, de la claro, segunda lambda 2. ya, fíjate, menos mal que me paraste. La primera ecuación, esta es una igualdad entre dos vectores, ¿no es cierto? O sea, tengo el vector de la izquierda y el vector de la derecha y son iguales. Entonces yo igualo componente a componente, y la primera ecuación es esta. Bueno, el lambda 2 también está involucrado, ¿no es cierto? Si quieres la escribo acá arriba. La primera ecuación es lambda 1 por 1 más lambda 2 por 0 más lambda n por 0 igual 0. Esa es la primera ecuación. Esta igualdad de vectores significa que tienes n ecuaciones, una por cada componente del vector. Y justo ahora tengo n incógnitas, lambda 1 hasta lambda n. ¿Ya? Y entonces el sistema es bastante fácil porque los lambda no están ligados entre sí. Las ecuaciones solo involucran un lambda por ecuación. Entonces es fácil despejar. Entonces te sale que lambda 1 es 0. Cuando igualas vectores o matrices, de inmediato lo pienso como ecuaciones. Cuando igualo dos matrices 2 por 2, tengo 4 ecuaciones. ¿Ya? Y normalmente son ecuaciones lineales. Espero que eso Ya, aclare un poquito la película. muchas gracias, profe. Gracias a ti. A ver, eh, ¿cuál es el análogo a la base canónica en las matrices? Bueno, es la misma idea. Como las matrices de M por N tienen M por N coeficientes, esencialmente necesito un vector de la base por cada coeficiente. Esa es la idea básica, ¿ya? Entonces, voy a poner el 1, o sea, una matriz llena de ceros con un solo 1, y el 1 va a ir cambiando la posición desde esta posición de acá, 1, 1, se va a ir moviendo por las filas, baja, sigue bajando, baja, 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 hasta que llega al final. Y eso me da M por N matrices, y no es tan difícil ver que genera y que son independientes. La escritura es un poquito pesada, pero bueno. Eso es lo único difícil. Es como la base canónica de RN. Es más o menos obvio que es base canónica. Que es base sobre todo. Importante es que es base. El nombre canónico lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es como la primera que a uno se le ocurre, si quiere. En los polinomios de grado n, ¿qué es lo que juega el rol de base canónica? Bueno, aquí hay un problema de madurez que ustedes deberían ya estar alcanzando. Cuando estoy hablando de polinomios, a diferencia cuando estoy hablando de R2, en R2 uno entiende más o menos fácil qué son los vectores, son los puntos de un plano. ¿Ya? Perfecto. Pero en los polinomios, los puntos no son como los puntos de R2, son funciones, son polinomios completos. O sea, uno idealiza que un polinomio, que es una función que podría dibujar, eso es como una flecha en un espacio vectorial raro, que es el espacio de los polinomios. Entonces, cuando uno habla de base o de generador o de independencia, etcétera, se refiere a los elementos de ese espacio vectorial. Y los elementos de ese espacio vectorial son vectores, que en este caso son polinomios. Entonces, cuando uno construye una base de los polinomios, tiene que pensar que tienen que ser polinomios. Y lo que juega el rol de base canónica son estos n más 1 polinomios especiales, que es el vector 1, o sea, el polinomio constante 1, el polinomio x, que sería la identidad, el polinomio x cuadrado, x cubo, etcétera, hasta x a la n. Entonces voy a contar aquí al lado, porque eso lo vamos a ver no hoy día, pero la próxima clase, voy a contar aquí número de vectores, n más 1. Aquí número es m por n. Ese número va a jugar un rol fundamental en lo que sigue.
Y acá el cardinal es n, el cardinal de la base. Así que en Rn tenemos una base con n vectores. En las matrices de m por n tenemos una base que tiene m por n matrices. Y en los polinomios de grado n tengo n más 1 vectores en una base. ¿Ya? Lo que vamos a probar es que ese número no depende de la base. En cualquier caso. Ya, aquí, por primera vez nos vamos a topar con algo que a lo mejor tienen inquietud. Hemos visto como espacio vectorial R2, R3, Rn, ¿sí? Las matrices de cierto tamaño, los polinomios de cierto grado. Y estamos hablando de base, o sea, un conjunto finito que genera y que son LI. Y la pregunta que a uno le surge más o menos natural, ¿eso cubre todos los espacios vectoriales que me puedo imaginar? Y la respuesta es no. Hay espacios que no tienen bases finitas. Hay espacios que uno llama de dimensión infinita. ¿Ya? Así que para el curso, para este curso, nos vamos a restringir solo a estudiar espacios de dimensión finita. Es decir, espacios que tienen una base o un generador con un número finito de vectores. Al final de la clase, si los que se quieran quedar, les puedo hablar un poco de espacios de dimensión infinita, pero no tiene, están fuera del curso. Ya. La propiedad fundamental de base es la que enuncia este resultado, esta propiedad. Dice que si tenemos una base, B1 hasta Bn, un conjunto B1 hasta Bn es base, sí, solo sí, tiene esta propiedad que cualquiera sea el vector, aquí me faltó en B, por supuesto, existen números, tal que B es combinación de ellos, y esos números son únicos. Así que, por un lado, existen números, de manera que B se pueda combinar como, se puede obtener como la combinación de los vectores, y además esos números son únicos. La existencia tiene que ver con la generación y la unicidad tiene que ver con la independencia. Lo vamos a ver en la demostración. La demostración es bastante directa, hay que simplemente poner casi las definiciones. ¿Qué pasa si B es base? Bueno, si B es base genera, y eso quiere decir que todo vector se puede escribir como combinación lineal. Así que eso nos garantiza la existencia. O sea, la generación, acuérdense que ser base tiene dos propiedades. La generación significa que cualquier vector se puede escribir como combinación de los vectores de esa base. ¿Y por qué sale la unicidad? Y aquí vamos a ver qué es la independencia. Si yo tuviera dos combinaciones posibles que me dan el mismo vector, entonces imaginemos que B se puede obtener de dos maneras distintas. Bueno, lo obvio me parece que es restar esas dos. Si uno resta esas dos maneras de escribir B y factoriza, acuérdense que la suma de vectores es asociativa, así que puedo factorizar como quiera, y es conmutativa además, así que puedo factorizar como quiera. Entonces voy a factorizar por cada uno de ellos. Lo que multiplica B1, fíjense en la resta. En esta resta, lo que multiplica B1 son dos términos, uno de arriba y uno de abajo, y si lo restan, bueno, va a quedar gamma 1 menos beta 1 por B1. Y así sucesivamente hasta el coeficiente de Bn. Bueno, pero la independencia me dice que la única manera que el 0, por eso resté, porque B menos B me va a dar 0, la independencia me dice que la única manera de obtener eso es que todos los coeficientes sean 0. El coeficiente de B1, de B2, hasta el de Bn. Y eso significa que gamma 1 menos beta 1 y gamma 2 menos beta 2, todos son 0. O sea, los gamma igual a los beta. Es decir, hay unicidad. Entonces la generación me da la existencia y la independencia me da la unicidad. Así que son justo las dos nociones calzan perfecto. Ya, eso tenemos un lado de la demostración, porque partimos de que era base y llegamos a que los coeficientes existían y eran únicos. Pero al revés,
Al revés todavía es mejor, porque si cualquier vector se puede escribir como combinación única, entonces, en particular, todo vector es combinación. ¿Mm? Acuérdense que la existencia inicial es más fuerte que la existencia sola. Pido más, es un I. Existe y son únicos. Entonces, estoy usando la parte de existencia. Todo vector es combinación lineal. ¿Mm? Eso quiere decir que entonces el generado por B es justamente el espacio completo. Ya. Entonces ya tenemos que genera. ¿Por qué son independientes? Porque voy a ver qué pasa con cero. Bueno, si yo supongo que cero es combinación de B1 hasta Bn, lo que tengo que tratar de probar es que esos coeficientes son cero. Pero me está diciendo que todo vector se puede escribir de manera única. Y entonces, como yo sé que cero además se escribe como todos multiplicados por cero, eso es gratis, entonces la única manera de escribir cero tiene que ser todos en cero. Estoy usando la unicidad que estoy suponiendo. Es un supuesto. Estoy suponiendo que para todo B hay únicos coeficientes. En particular para el cero hay únicos coeficientes. Pero yo sé que todos en cero me permiten escribir el vector cero como combinación de los vectores, esto que está acá. Y si es único, entonces la única solución posible es que gamma 1, gamma 2, todos sean cero. Y eso es justo la independencia. ¿Dudas? Estoy viendo el chat y hay un par de dudas que voy a contestar en un segundo, pero dudas sobre esta propiedad, que para que algo sea base, tiene que verificar esto que está acá. Tiene que generar y de manera única. O sea, profe, no sé si hay algún ejemplo como sencillo, como para ¿Ya? poder Ya, aplicarlo. ya, voy a hacer un dibujo. A ver, en el chat preguntan cosas sobre polinomios que... a ver, no estamos considerando un único espacio vectorial de polinomios. Cada n, cada grado, me define uno. ¿Ya? Así que el espacio P sub n son los polinomios de grado menor o igual que n. Si cambio el n, me cambia el espacio. Es como R2 y R3. ¿Eh? El exponente ahí es el número de componentes. R2 tiene 2, R3 tiene 3. En el de los polinomios es parecido. El n determina cuántos coeficientes tiene un polinomio. Eh, Profe, ¿puede volver un poco a la parte que hice recíprocamente? recíprocamente. Sí. Les voy a hacer un dibujo y a lo mejor con eso queda bastante más claro. Ya. Aquí les voy a hacer el dibujo. A ver, veamos cómo se interpreta esto en R2. Entonces, en R2, tener una base significa tener dos vectores. Están saliendo chuecos estos vectores. Ya. Dos vectores. U1, U2. ¿Mm? Si yo quisiera demostrar que esto es una base, lo que tengo que hacer es ver que todo vector, voy a cambiar un poco de color, entonces otro vector cualquiera, digamos este, a lo mejor no me alcanza la página para dibujar, S, B, ¿cómo se escribe como una combinación de los dos que me acaban de dar, U1 y U2? Bueno, el problema geométrico es más o menos este, ¿no? Uno tendría que tirar por B una recta paralela a U1, algo así, y tirar por B una recta paralela, voy a hacer crecer un poquito U1, porque si no el dibujo no me va a quedar muy bueno. ¿Ya? 1.
Entonces una recta paralela al U2 que pase por B, algo así. Y entonces ahí está la combinación. Fíjense que ¿dónde corta esto? Entonces corta por acá, ¿no? Voy a poner, voy a cambiar un poco el color este. Esto me está molestando. Entonces voy a volver al negro para que se entienda un poquito mejor el dibujo. 1, el 1 llega hasta ahí, el U2 llega hasta acá. Entonces ahora, este que voy a dibujar acá es la componente en uso 1. Y este que voy a bajar acá es la componente en un sub 2. ¿Ya? De manera que este vector S es un cierto número por uso 1, y este de acá es un cierto número por uso 2. Del dibujo lambda 2 es negativo, y lambda 1 es... del dibujo, esto no es siempre cierto, el dibujo me está diciendo, yo diría que lambda 1 es positivo y lambda 1 es menor que 1, porque el coeficiente lambda 1 por uso 1, ese vector es más corto que uso 1. ¿Ya? Pero esto no se lo tomen tan a pie. Eso es muy propio de este dibujo. Y aquí yo diría que lambda 2 es negativo porque apunta en la dirección contraria a uso 2, pero esos son detalles que no son lo importante de esta cosa. Entonces, dado este vector B, lo puedo escribir como combinación de un múltiplo de uso 1 y un múltiplo de uso 2. Y geométricamente es claro lo que hay que hacer. Hay que tirar rectas paralelas a uso 1 y uso 2 que pasan por B y descomponer esto en un múltiplo de uso 1 y un múltiplo de uso 2. Entonces eso me da la existencia. La pregunta es, ¿qué pasa con la unicidad? Unicidad. Bueno, tendría que probar que esos números lambda 1 y lambda 2 son únicos. Más o menos del dibujo se ve que la unicidad la voy a tener porque U1 y U2 no son paralelos y por lo tanto los puntos estos de corte son únicos. Eso es más o menos por qué hay unicidad. Pero si yo tuviera tres vectores, voy a agregar otro dibujo. Yo tuviera tres vectores de partida. Entonces, U1, U2 y U3. Entonces yo quiero escribir, no sé, este vector, B. Entonces hay al tiro dos maneras posibles. Una, usar solo U1 y U2. Entonces, hacer lo mismo que hicimos antes. Si me funciona esta cosa, es más o menos hacer esto, eso, hacer esto. Tengo un gato molestando acá. Ahí está, como combinación de U1 y U2. ¿Ya? Entonces, este B se podría escribir como lambda 1 U sub 1 más lambda 2 U sub 2 más 0 por U sub 3. Entonces, este es lambda 1, 1, este es lambda 2 U sub 2, y el U sub 3 no lo uso. Ahora, lo mismo puedo hacerlo con U sub 1 y U sub 3. Y vamos a ver que la manera de combinarlo es distinta. Entonces, ¿cómo? Bueno, tengo que, el dibujo se me está complicando cada vez más, pero tendría que tirar una recta paralela a U sub 3 y que se va a cortar lejos por allá arriba. El dibujo no me acompañó mucho. Y una recta paralela a U sub 1. Entonces va a ser algo así como esto. Por acá. Déjenme agrandar un poquito el dibujo. Entonces tiré una recta paralela a sub 3, una recta paralela a sub 1, que va a ser algo así como esto.
Por acá, ¿no? Bueno, es la misma. Ya. Entonces, ¿cómo se obtiene como combinación de U3 y U1? Bueno, por allá arriba se cortan estas dos rectas. Esa y esa se cortan. Y eso me va a dar cuál es la componente de U1, bastante larga por allá arriba. Y la componente de U3 es cosa de alargar U3. Y va a dar algo así, ¿no? Así que esta es la componente de U3. Entonces este es gamma 3 U3. Y por allá arriba está gamma 1 U1. ¿Ya? ¿Se imaginan que las dos rectas llegan hasta allá? Eso me define cuál es la componente de U1. Y entonces este vector también se puede escribir como gamma 1 U1 más 0 por U2 más gamma 3 por U3. Entonces, los tres vectores generan, porque todo vector se puede escribir como combinación, pero ya no son independientes, así que la manera de combinar no es única. Aquí hay por lo menos dos maneras. Y si hubiera escogido U2, U3, me da otra, y así sucesivamente. O sea, ahí está la existencia, o sea, es combinación, y la unicidad me dice, bueno, bote un vector porque le está sobrando. Profe, pero entonces en este ejemplo que no estarías, o sea, no demostramos que era único, Claro, ya no sería base, no, no estos sería tres. base. Entonces, déjame escribir eso. ¿Y aquí estamos en R3 o en R2? En R2 estamos en el plano. Estamos en Ah, el ya, plano. ya, perfecto. Pongamos eso como contexto, porque a veces los dibujos no se ven bien. Ya. Entonces, U1, U2, U3 no es base. ¿Y por qué falla? No es LI. Pero sin embargo, U1, U3, si quieren, es base. No es la única, porque U1, U2 también, y U3, U2, U2, U3 también son bases. Y como dijimos que el orden importaba, incluso U3, U1 también es base y es distinta de la U1, U3. Pero eso, déjenlo en paréntesis. Profe, pero ahí, o sea, generan U1, U2, U3, pero no son linealmente independientes. Claro, esto genera, pero no es base. Exactamente. Y el Ya. propósito de lo que vamos a hacer es, ya sea partiendo de algo que genera o partiendo de algo chico que es LI, tratar de llegar a una base. Crecer a una base o achicarse una base. Ese es el propósito de esta parte del curso. Profe, Sí, entonces como incluso el conjunto base y otro que por ejemplo le sobra un vector, generan el mismo espacio, solo que uno es base porque no tiene vectores sobrantes y el otro no. exactamente. Ya, Exactamente. gracias. La unicidad va a ser fundamental, porque supongo que han hecho ejercicios de física donde un problema se, se simplifica si es que uno pone un sistema de coordenadas astuto, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Poner un sistema de coordenadas astuto es escoger una base en nuestro vocabulario, en álgebra lineal sería escoger una base que simplifica el problema. ¿Y por qué simplifica el problema? Porque cuando uno cambia de base, cambian las coordenadas. Y a lo mejor algo que tenía reservado para más adelante, tal vez a esta altura es importante darse cuenta. Entonces, imagínense, uno está muy acostumbrado a la base canónica, al vector 1, 0, 0, 1, que además son los que determinan los ejes, o sea, está en el mate metido eso. Cada vez que tenemos un vector de componentes x, y, entonces es fácil calcular la componente en la primera y la componente en la segunda. Es casi copiar nomás. Esto es x por 0,1 y esto es y por, perdón, 0,1 y este es por 1,0. ¿Ya?
Y uno no entiende nada por qué hacemos tanta distinción entre componentes y coordenadas. Estas son las coordenadas. ¿Ya? Y las componentes como vector se llaman componentes. Pero si cambio de base, o sea, no sé, necesito rotar este sistema porque me simplifica, entonces yo tengo un sistema rotado como este. Entonces este es el vector, a ver, tenga algún sentido, digamos que es el vector 1 menos 1, y todavía va a ser un sistema ortogonal, no tiene por qué serlo, pero, y este es el 1, 1. ¿No? Estos dos vectores forman 90 grados. Y debería dividirlos por el largo, porque estos vectores no tienen largo 1, pero da lo mismo. Entonces pensemos en un vector como este. Este voy a decir que es el vector 2, 0. Ese es B. Entonces, B igual 2, 0. La pregunta es, ¿cómo se escribe eso como algo por 1, 1 más algo por 1 menos 1? ¿Cuáles son los algos? Bueno, sí, ya me contestaron. Los algos hay que resolver un sistema, ¿no es cierto? Porque tengo dos incógnitas, dos ecuaciones, resuelvo el sistema. Y entonces va a ser 1 y 1. No es mágico, hay que resolver un sistema. Pero, ¿qué pasó acá? Tengo el vector 2, 0, que se escribe en la base canónica como 2 por 1, 0 más 0 por 0, 1. Y aquí en otra base tengo otros números. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasa es que solo en la base canónica hay coincidencia entre componentes, estas son las componentes del vector, y estas son las coordenadas, y las coordenadas dependen de la base. Entonces, y esa es la gracia, porque si no, no tendría sentido hacer no tendría sentido esta cosa de hacer cambio de coordenadas de base, porque si no se simplificaran las coordenadas, no, eh, ¿para qué complicarme? La gracia es que se simplifican las coordenadas. Entonces, lo que algo es complicado en ciertas coordenadas, en otras se aliviana. Hay una pregunta que no entiendo, Jorge. No entiendo muy bien lo de los paréntesis. ¿A qué se refiere al vector? ¿En qué parte, Jorge? Jorge Aracena. Pase adelante. Lo del 820. ¿Dónde está 820? A lo mejor un dibujo que está mal hecho, ¿no? Ah, sí, ahora te diste cuenta. Ya, perfecto. Ya. Entonces, esta distinción entre coordenadas y componentes es crucial, la vamos a ver mucho más profundamente más adelante, pero cambio de base cambian la manera de escribir un vector. Y lo que uno se da cuenta es que para encontrar estos números hay que resolver un sistema de ecuaciones. O sea, todo lo que vamos a ver se resuelve con sistema de ecuaciones. Lo que quiero ver es un par de algoritmos, y con eso vamos a terminar hoy día. Profe, Sí, antes de que siga, una duda corta. Más adelante vamos a ver sistemas de coordenadas no ortogonales, sí, por supuesto. y ahí se usa trigonometría también, Eh, porque me imagino. no, nuestra mirada no es desde la trigonometría. Ah, ya. Gracias. Eh, Entre paréntesis, ¿para qué sirven los sistemas no ortogonales? ¿Tienes alguna aplicación así en mente? No se me ocurre. Ya, yo te doy una. Imagínate que tú quieres hacer, no sé, pues, quieres simular un movimiento o quieres crear una película en el computador. Eh, normalmente uno debe incluir luz y sombra a los objetos que se están moviendo en una escena, ¿no es cierto?
eso casi nunca es una proyección ortogonal. Casi nunca la luz se proyecta justo desde el cénit, que sería una proyección ortogonal sobre, es medio fome. Todos los que toman fotografías saben que el peor momento para tomar fotografías es durante el mediodía, porque la luz y la sombra son malas. En cambio, cuando tú tienes un sol ya un poco inclinado, ¿cómo calculan las sombras de los objetos? Esas son proyecciones que no son ortogonales, y por lo tanto usan bases que no son ortogonales. Entonces ahí tienes un problema. Proyectar objetos calcularle la sombra a un objeto en una película, en lo que quieras hacer sintético. Ya, vamos a ver dos algoritmos, que en realidad es uno solo. Les voy a decir por qué es uno solo un poquito más adelante con un ejemplo. Y los algoritmos hacen lo siguiente. Yo parto con un conjunto que genera B. Me lo entregaron, o lo intuí, o como sea. Y lo que quiero es sacarle vectores para llegar a una base. Acuérdense que cuando genero, me están sobrando vectores que son dependientes de alguna manera. Y del otro extremo, yo parto un conjunto que es el linealmente independiente. Y quiero llegar a una base. ¿Cómo le agrego cosas? Entonces, veamos con detalle el primer algoritmo y el segundo lo vamos a bosquejar. Entonces, bueno, me salto aquí los dibujos y vamos al algoritmo. Entonces parto con un conjunto U1 hasta UN, me lo dieron, que genera. Y quiero llegar a un conjunto que es el ley. O sea, borrando, quiero llegar a un conjunto que es el ley. Bueno, lo primero es que si detecto alguno que es 0, lo boto, porque si tengo el vector 0, con eso no genero nada nuevo. Y ya es dependiente, así que fuera. Así que puedo suponer que todos los U1, estos U sub n, son distintos de 0. ¿Ya? Eso, sale distinto ahí, ¿no es cierto? Sí, distinto. Déjame reescribir eso. ¿Y cuáles son distintos? No, voto todos los que me quedo solo con los distintos, de 0. O sea, alguno que es 0 lo voto. A eso me refiero. Así que podemos suponer que todos son distintos de 0. Eso es como la primera, la cosa más fácil. Si el vector es 0, no me ayuda a generar nada, porque todos los múltiplos de 0 son 0, no suman nada, etc. Así que voto. Así que puedo suponer que todos los U sub 1 hasta n son distintos de 0. ¿Ya? Entonces el algoritmo parte con U sub 1. U sub 1 solo es independiente, porque ¿de qué manera un múltiplo de U sub 1 puede ser 0? Recuérdense que el producto de un número por un vector da 0 si es que alguno de los dos tiene que ser 0. Pero estoy suponiendo que 1 no lo es, así que lambda tiene que ser 0. Entonces justo es independencia. Y se imagina, si tengo un vector, la única manera de llegar al 0 es multiplicarlo por 0. Ya. Y me hago la pregunta, ¿B genera todo el espacio? Si es sí, se acabó. Paré. La base solo contiene un sub 1. Todos los demás están sobrando. Porque si genera y son LI, se acabó. Es una base. Y, bueno, lo interesante es que probablemente no. U1 no genera. Entonces, vamos a buscar de la lista que queda, U2, U3, hasta UN, el primero que no es generado por U sub 1. Y por ahora no pensemos mucho cómo se resuelve esa pregunta. ¿Cómo sé que U sub 2 es generado por U sub 1? Eso, olvídense por ahora. Lo vamos a ver en el ejemplo. Pero pensemos que alguien nos dice, le paso U sub 2 y me contesta, es generado por U sub 1. Ya, fuera. U sub 3 es generado por U sub 1. Fuera. Y de repente U sub 4, este no es generado, es el primero que agrego. Entonces agrego el que encontré a B. Y usé el símbolo de asignación porque si estuviéramos en computación, habríamos puesto igualdad, y a mí eso me choca. Un objeto no puede ser igual al objeto más algo. O sea, la igualdad en computación es asignación.
Así que Profe, ahí sale el B que era U sub 1, unión, ¿qué sale al lado? uso B, el que encontré. Ah. ¿Mm? Este primero que encontré que no era generado. Uso, déjenme agrandar porque las letras aquí abajo molestan. Ya. Entonces, en este ejemplo que les decía, partí con U sub 1, U sub 2 es generado por U sub 1, fuera. U sub 3 también, fuera. U sub 4, entonces I sería 4. U sub 4 no es generado por el primero que tengo, que es U sub 1, y es el primero que encontré que no es generado. Entonces, fíjense que cuando construyo la base, también recorro en una dirección. Le di prioridad al U sub 1, después voy a buscar en la misma lista cuál es el primero que no se genera y lo agrego. O sea, hay un orden. ¿Mm? Una vez más el orden. Y vuelvo a preguntar. Si genera par o si no, busco el primero que no es generado ahora por U1 y U4, ya tendría 2, y sigo iterando. ¿Ya? Lo que uno se tiene que preguntar es si un algoritmo como este para en algún momento. Bueno, la respuesta es sí, porque partí de un número finito de vectores, o sea, tengo n vectores, así que este algoritmo itera a lo más n veces. Puede ser que pare antes. Puede ser que U sub 1 sea el único independiente y todo el resto son dependientes, así que para en la primera iteración. O puede ser que 1 y U2 sean los independientes, entonces para en la segunda iteración. Pero que para en a lo más n iteraciones de estas gruesas. La pregunta es ¿por qué al final tengo una base? Esa es la pregunta. Entonces, eso se descompone en dos partes, a mi gusto. Una, en cada etapa mantengo el hecho que sea independiente. ¿Mm? ¿Por qué? Bueno, partí con U sub 1 que no es 0 y es independiente. Perfecto. Ya. Pensemos que este algoritmo corrió P etapas. Y entonces ya tengo P vectores. Aquí la notación es media asquerosa, perdón. Pero yo no sé cuáles son los vectores que voy a agregar. Por eso, lo único que se me ocurre decir, bueno, partí con 1, el U sub 1. El segundo no sé cuál va a ser. Entonces, por eso uso el índice R2. Algunos de la lista. Y después el R3 hasta el RP. ¿Cierto? Pero olvídense de eso. Eso no es crucial acá. Sino que tengo P vectores que agregué a la lista. ¿Ya? Y ahora pregunto. ¿Hay alguno que no está generado? Sí, hay alguno que no está generado. ¿Por qué cuando lo agrego a la lista sigue siendo LI? Esa es la pregunta. Pues tenía vectores LI por inducción, porque lo que estoy suponiendo por inducción es que mientras esté en esta etapa de agregar, se mantiene LI. Entonces, veamos qué pasa cuando paso de una etapa a la siguiente. Y la inducción me va a permitir entonces decir siempre se mantuvo LI. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando lo agrego? Entonces, la pregunta si son LI o no siempre se responde igual. Tomo una combinación igual a 0 y veo que todos los coeficientes sean 0. Entonces, aquí hay dos casos que me interesan. Uno, si el último coeficiente, el coeficiente de lo que agregué, este coeficiente, del U sub i que estoy agregando recién, si fuera distinto de 0, entonces puedo despejar U sub i. Paso al lado derecho, divido por lambda p más 1 y obtengo que U sub i es combinación. Es combinación. Pero eso es una contradicción, porque supuse que U sub i no era combinación. Es el supuesto básico. Busco el primero de los que me van quedando, que no es combinación lineal. Entonces, no se puede escribir como combinación de los anteriores. Piense que eso es una máquina que le resuelve ese problema, no entren en el problema. ¿Cómo resuelvo ese problema? Hay una máquina que les dice es o no es. ¿Ya? Ya, entonces no me queda otra que lambda p más 1 tiene que ser 0.
porque si no lo es, lo puedo despejar y eso es una contradicción. Así que la única posibilidad que me queda por estudiar es qué pasa si lambda p más 1 es 0. Pero como en casi todas estas demostraciones, vuelvo a donde partí, o sea, partí de esta ecuación, borro el último término porque lambda p más 1 ya sé que es 0, y si lo borro, tengo una combinación de los vectores, el 1 hasta el p, que es 0, pero la hipótesis de inducción me dice, estos son independientes, así que todos los lambda son 0. O sea, lambda p más 1 es 0 y todos los restos son 0. Acabo. O sea, fíjense cómo funciona esto. El algoritmo funciona así, más o menos. Puedo hacer el dibujo hasta R3 solamente. Entonces tengo 20 vectores. Y entonces parto con un sub 1. ¿Ya? Voy a dibujar en negro mejor. Entonces parto con un sub 1. Voy al saco, perdón, dije uso 1 y escribí uso 2. Uso 1. Entonces voy ahora y selecciono el U2. Es combinación de U1, a lo mejor era combinación de 1. Imagínense que el U2 era justo ese. Entonces este fuera. Y me dio que el U3 era por acá. Perfecto, es el segundo. Entonces, la primera iteración es U1. La segunda iteración es U1, U3. Y, no sé, pues el U4 era, justo estaba en el plano de U1 y U3 y U2. Entonces, fuera. Este sería U4. Y este sería U1, U3. Entonces, lo que tengo que mirar es este plano. Déjenme poner esto más abajo porque aquí está molestando. Entonces, a esa altura miraría este plano. Entonces, este también para afuera. Partí con U sub 1, agregué U sub 3, porque U sub 2 era... Y después venía un U sub 5 que estaba fuera del plano. 1, U3, U5. Y ahí pararía, porque ahora genero todo R3. ¿Ya? Entonces funciona así. Voy borrando los que son dependientes de los anteriores. Y en toda etapa probamos que se mantenía LI. Y entonces, en conclusión, cuando termino, ¿por qué se termina este algoritmo? Este algoritmo se termina porque en algún minuto se me acabaron los vectores. Entonces, mantengo LI y de repente se me acaban los vectores. Y la pregunta es, ahora, ¿por qué genera? Ya no puedo agregar más vectores, así que el algoritmo para. Entonces, para por dos razones. Porque genera o porque se me acabaron los vectores. Y lo que tengo que ver o convencerlos es que cuando se me acaban los vectores, sí genera. Ya. Entonces el comentario 2. Comentario 2 es ¿por qué genera? Entonces hay que mirar un poquito el algoritmo. En la etapa inductiva, cuando tengo, veamos en este ejemplo que está acá, este ejemplo que está acá. Cuando tengo 1 y U3, como descarté U sub 2, U1, U3 generan lo mismo que U1, U2 y U3. Eso es lo que quiero probar. De eso los quiero convencer. Entonces, lo que los quiero convencer es que en la etapa cuando agregue U sub i, lo que genera, lo que tengo más U sub i, genera todo lo que tenía desde U sub 1 hasta U sub i. No es totalmente evidente porque entre medio fui descartando. Entonces voy a hacer por inducción esto. ¿Qué pasa en la primera etapa? ¿U sub 1 genera lo mismo que U sub 1? Sí. Perfecto. Entonces, pasemos a la etapa inductiva. O sea, lo que genera B es lo que genera U1 hasta UI menos 1. Y ahora le agrego U sub i. Y quiero ver que
Eso genera lo mismo que U sub 1 hasta U sub I. ¿Y por qué es eso? Porque U sub I es el primero, y ahí, aquí se usa esto, que es el primero que no se genera. Entonces, de los que tengo de B hasta llegar a U sub I, todos esos no sirven porque son generados, y justo U sub I es el primero que no es generado. ¿Ya? Entonces, eso lo tengo gratis. Porque si no, U sub I no es el que agregaría, sino que agregaría uno anterior a la lista. ¿Y U sub I también es generado por B unión U sub I? Sí, porque U sub I se puede escribir como 0 por todos los anteriores, más 1 por U sub I. Así que siempre U sub I se puede escribir como todos los anteriores multiplicados por 0 más él por 1. O sea que se tiene esta cosa que B unión U sub I genera todos los U sub 1 hasta U sub I. O sea, si estoy aquí en este dibujo, a ver, lo perdí. Estoy aquí en este dibujo, perdón, acá. Si estoy aquí en este dibujo, el U1, U3, como el U3 es el primero que no es generado por U sub 1, entonces hace esto. Lo que genera U1 y U3 es lo mismo que genera U1, U2 y U3. Y para probar eso, basta probar que esto contiene a U1, U2, U3. Eso implica esto de acá arriba. Piénsenlo por un segundo. ¿Por qué implica? Porque si tengo 1 U3, genero menos que 1 U2 U3. Eso es fácil. O sea, esta inclusión es fácil. La otra es porque U2 es combinación de 1 U3, si quieren. O porque U2 es múltiplo de 1, si quieren. Así que lo que puedo hacer con 1, U2, U3, lo puedo hacer con 1 y U3 solo. En general, el argumento entonces es este. Notar que si B unión U sub I contiene a U1 hasta U sub I, como este es un subespacio, entonces contiene el subespacio generado. Acuérdense que el subespacio generado es el más chico. Así que el subespacio vectorial más pequeño que contiene U sub 1 hasta U sub I está contenido en lo que genera B y U sub I solo. Simplemente porque si un espacio contiene un conjunto de vectores, contiene el generado. El generado es el más chico. Bueno, y al final del algoritmo entonces tendremos que, ¿por qué es base? Porque el generado por B contiene a todos los vectores U1 hasta U sub n, esa es la inducción que hemos logrado probar, y el generado por U sub 1 hasta sub n es B, o sea, este conjunto que es LI finalmente, también es base. Entonces, ¿cómo funciona? En el dibujo. Partimos con U sub 1. Después nos preguntamos, ¿U sub 2 es combinación lineal de U sub 1? Sí, ya, no lo considere. El siguiente es U sub 3. ¿Es combinación lineal de U sub 1? No, no es un múltiplo de U sub 1. Agréguenlo. Y ahora ya tengo U sub 1 y U sub 3. La pregunta, ¿es U sub 4? Pensemos que en el dibujo U sub 4 está en el plano que contiene U1 y U3. ¿Es U sub 4 dependiente? Sí. Es generado por los anteriores, fuera. No lo considere. Y pasamos a U sub 5 que se sale del plano. No es generado por U1 o U3, porque las combinaciones de U1 y U3 se mantienen en ese plano. Entonces lo agrego. Y se me acabaron los vectores. Entonces ahí tengo una base de R3. Profe, había hecho dos comentarios sobre el algoritmo, ¿no es cierto? El segundo era que por qué genera y el primero era por qué. ¿Por qué son LI? ¿Por qué me mantengo LI? O sea, ¿por qué? Este era LI porque era uno solo que era distinto a 0. Este, ¿por qué es LI? El U1, U3. Y después cuando agrego el 5, ¿por qué siguen siendo LI? Y la respuesta es la siguiente. Como U3 no es múltiplo de U sub 1, no los puedo combinar U1 y U3 para que me dé 0, salvo que todos los coeficientes sean 0. Y lo mismo pasa con U1, U3, U5. Ahora, el argumento es
más sencillo para mi gusto es el siguiente, más atrás. Este que está acá. Tomas la combinación igual a 0 y te das cuenta que el que agregué, este que está acá, tiene que ser 0 ese coeficiente, porque si no fuera 0, podrías despejar el UI y es combinación de los anteriores. Pero el UI lo agregué porque es el primero que no es combinación de los anteriores, así que eso no puede ser cierto. O sea, la única posibilidad es que ese coeficiente sea 0. Y si es 0, entonces ya lo borro y me restringo a los anteriores, que por inducción son independientes. Entonces los coeficientes son 0. Ya, muchas gracias, profe. Entonces cuando agrego el 5 en este ejemplo gráfico, cuando agrego el 5, una combinación de 1, U3 y U5 que de 0, el coeficiente de U5 tiene que ser 0. Ese es el argumento genérico. Y después bajo al plano y 1 y U3 son independientes, se acabó. Son todos independientes. Claro. Entonces este algoritmo tenemos que aprender cómo pregunto que U2 es combinación de 1 o cómo pregunto que U4 es combinación de 1 U3 y cómo lo hago eficiente. Eso tenemos que resolver. No, eso no, Profe, es gratis, sí. Dale, fuerte. que en la demostración que hicimos antes, en la inducción, ¿cómo sería si, por ejemplo, existiera un U6 en el ejemplo que hizo? Un vector que también esté en Z, Ya, que al final ese U6 no sería parte de B. ya, a ver. Y Ahí voy a dibujar un U6 y un U7 por si acaso. U6 lo voy a dejar en el plano. Y U7 fuera del plano. Digamos que su proyección está por acá. Está fuera del plano. Entonces este era U6 y U7. Entonces la pregunta, ¿U6 es generado por U1, U3, U5? Sí, porque U6 es generado por U1, U3. Entonces lo habríamos borrado de la lista. Pasamos al U7. El U7 es generado por el U1, U3 y U5, que son los tres que llevo hasta el momento. Y te vas a dar cuenta que sí. Porque es un vector que está en el plano más un proporcional a U5. Pues mira, para hacer eso es como dibujar el plano mirado desde de una perspectiva. Mira. A ver, si tengo un plano y quiero escribir un vector que está fuera del plano como combinación de un elemento del plano y algo más, entonces, ¿cuál es el algo más? Es este vector, perdón, este vector U5 que tengo acá. No necesariamente es perpendicular al U5, pero lo que hago es trazo una recta paralela a U5, es siempre el mismo problema, que corta el plano. ¿Ya? Y entonces eso me saca cuánto es el vector que tiene que estar en el plano, y ahora lo descompongo como U1 y por allá está U3. Entonces ahora es un problema del plano, proyecto, y ahí tengo SS, y después lo proyecto, bueno, aquí me va a salir. No es proyección perpendicular, por si acaso. Son proyecciones todas oblicuas. Digamos que aquí tengo el U5, entonces extiendo un poquitito más, y me cae, este es U5 y este es lambda 3 por U5, este sería lambda 1 por U1 y este sería lambda 3 por U3. Si lo sumo, más, dije que era 5, ¿no? Números multiplicados por los vectores me va a dar el vector que me están dando, W, o si quieren el U7. ¿Sí? Esta es la demostración geométrica que tres vectores en R3, de manera que, voy a decirlo así, U1 no es 0, U1 y U3 no están en la misma línea, y U1, U3, U5 no están en el mismo plano, son una base de R3. Y la demostración geométrica está hecha ahí. Entonces tienes que, cualquier otro vector siempre lo puedes proyectar sobre el plano,
y la proyección es paralela a U5. Estas dos cosas son paralelas. Eso te define un punto del plano. El punto del plano lo escribo como combinación de 1 U3, y por diferencia saco cuánto es el múltiplo de U5. Profe, Sí, ¿podría volver al algoritmo? Es que como que, o sea, entiendo todo, pero como que no, como que está redactado tan resumido que no lo... ya. El algoritmo El primero, claro, ¿qué decía? Sí. Entonces, parto con U1. Pregunto, Y antes lo U2. había escrito creo que en palabras, profe, ¿no? El comentario sí, pero el algoritmo está escrito así. Si parto con U1, si U2 es combinación de U1, lo boto, y voy buscando hasta que encuentro el primero que no es combinación de U1 y lo agrego. Y vuelvo a Es iterar. que, es que antes había puesto como A genera B, extraer, algo así. Cuando tenía el algoritmo 1 y el 2. Ah, ya, Creo perdón. Sí, a ver. Puede estar acá. Aquí. que eso. Ahí está. En términos así globales, lo que hago es, en el algoritmo 1 voy sacando, y en el algoritmo 2 voy agregando. Ya. Veamos, el algoritmo 2 es parecido. Partí con un conjunto LI, y ¿cómo lo extiendo? Bueno, voy sacando vectores de afuera que no estén generados y los voy agregando. Así que el problema crucial es la iteración en este algoritmo que está acá. Esta parte del algoritmo es la crucial. Encontrar uno que no sea generado por, y agregarlo. Ya, los voy a tratar de convencer que eso en realidad las dos se resumen en esto. Y lo voy a hacer con un ejemplo. Tengo 3 vectores en R4. Esto es su conjunto R4. Y voy a tratar de resolver las dos cosas en simultáneo. Uno, encontrar un subconjunto de estos 3 vectores que sean LI y que genere lo mismo que genera el conjunto A completo. O sea, eso sería en nuestro lenguaje una base de lo que genera A. No es una base de R4, es una base de lo que genera A. Y extenderlo a una base de R4. Ese es el problema completo. Me dan un conjunto, encontrar un conjunto LI maximal, que no es otra cosa que decir, de estos 3 vectores, encuentre el conjunto más grande en cardinal, que es LI. O sea, un conjunto que ya no le puedo agregar más vectores de los que me están dando, y que siga siendo LI. Así que ese es como el algoritmo 1, que va rechazando cosas, y después extenderlo a una base completa de R4. Les adelanto que una base de R4 tiene que tener por lo menos 4 vectores. De hecho, tiene que tener exactamente 4 vectores. Así que A no puede ser una base de R4. Eso por ahora no lo tenemos demostrado, pero se los adelanto. Bueno, la idea, y esta es la idea básica, es agrandar este conjunto A uno que estoy seguro que genera todo R4. Van a decir, ¿para qué? ¿Para qué me sirve eso si me están pidiendo otra cosa? Bueno, porque el algoritmo funciona así. Entonces, lo primero es agrandar A un conjunto que genera, que estoy seguro que va a generar todo R4. Y la idea es poner 4 vectores, en este caso la base canónica de R4, y considerar a tilde ese conjunto. Y fíjense que lo estoy poniendo al final. De nuevo, una base importa el orden. Lo voy a poner al final, porque el algoritmo lo que va a tratar, acuérdense que voy a tomar uso1, que en este caso es el 1010. Voy a buscar en la lista el primero que no es generado, lo agrego, y agrego, y agrego. Entonces me estoy moviendo de izquierda a derecha agregando, y por lo tanto los que me pasaron, que son estos, esto es A,
tienen ventaja. Entonces, me pasaron el conjunto A, puse al final una base, cualquiera la que quieran, la base canónica, por ejemplo. Estoy seguro que ese conjunto genera. Ese conjunto genera todo R4, porque para generar R4 puedo botar los 3 primeros. Ya los 4 últimos generan, así que con mayor razón si pongo los 7. ¿Mm? Así que la generación de R4 por este conjunto más grande es gratis. Bueno, gratis porque pusimos una base. Pero el algoritmo, como favorece los vectores que están más a la izquierda, entonces me va a ir entregando los vectores de A, que son LI, y al final me va a agregar vectores de la base canónica que necesito para llegar a una base completa. Entonces, satisface los dos problemas. El problema, entonces, es encontrar un subconjunto el más grande posible en términos de número de vectores, que sea LI, y después decir además cuáles podría agregar a ese conjunto, que en este caso va a tener 2 vectores, para llegar a una base de R4. O sea, de A me va a seleccionar 2, que son LI, el tercero lo va a botar porque es LD, y me va a agregar 2 de la base canónica que necesito para llegar a una base de R4. Ya, veamos por qué funciona todo ese milagro. Entonces, voy a ver la independencia de estos 7 vectores. Quiero estudiar la independencia de estos 7 vectores. Entonces, el algoritmo es estudiar la independencia de estos 7 vectores. Yo sé que son dependientes, porque ya con los últimos 4 genero todo, así que en particular el primero de la lista, este, es combinación de estos 4, así que no hay gracia. Son dependientes. Pero estudiar la dependencia significa estudiarla completa. Ya. Para estudiar la independencia de vectores, tengo que considerar una suma de ellos igual a 0. Entonces, si le ponemos número a esto, este sería U sub 1, U sub 2, U sub 3, U sub 4, U sub 7. Aquí arriba ya no puedo escribir. U sub 7. ¿Ya? Entonces me ahorré el U5 y el U6. Ya no ahorremos nada. ¿Ya? Son 7 vectores, entonces voy a hacer lambda 1 sub 1 más lambda 7 U sub 7 y estudiar este sistema completo. Les recuerdo, yo sé que va a haber soluciones que no son todos cero. ¿Por qué? Porque el U sub 1 se puede escribir como combinación de todo el resto, de los 4 últimos en particular. Ya, entonces tengo este sistema. Recuerden que los vectores van como columnas, eso ya a esta altura lo sabemos. Cuando escriban este sistema, los coeficientes de lambda 1 son justo U sub 1, el 1, 0, 1, 0. El coeficiente de lambda 2 es 0, 1, 1, 0, que es U sub 2, etc. Así que los vectores van como columnas. Los vectores como columnas. No hay que ni pensar. Escalono, ya. Pensemos que el escalonamiento está bien y nos da esta matriz escalonada. Entonces esta es A escalonada. Esta es A. Ya. ¿Cuál es la solución general de este sistema? Y acuérdense que les dije que dejaran variables libres y despejaran, ojalá despejar las que están asociadas al pivote. Y eso significa, como cuando escalonamos hay una preferencia, escalonamos hacia abajo y nos movemos hacia la derecha, los primeros vectores tienen ventaja. El primer vector va a quedar con un pivote, después no sé cuál, y después no sé cuál, y siempre nos movemos hacia la derecha. Entonces, el algoritmo también de escalonamiento tiene preferencia por las columnas que están más a la izquierda. ¿Ya? Y eso es justo lo que necesitamos.
Profe, al lado derecho de la tilde hay puros ceros, ¿o no? Claro, el sistema homogéneo. Entonces, ya a esta altura no lo pongo. Pongámoslo como última vez. No sabía eso, así que borremos esto, borremos esto. Entonces, el lado Y igual derecho, hacemos que queremos probarlo linealmente independiente, ¿no? claro. Entonces, Claro. siempre es un sistema homogéneo. Y en un sistema homogéneo, el lado derecho nunca cambia. Así que esto es A tilde, B tilde. Y esto es A, B. ¿Ya? Y el lado derecho es 0. ¿Cuál es la solución general? Bueno, en este caso me quedó lambda 7 igual 0. ¿Mm? No queda libre, se despeja lambda 7. La última ecuación es esta. Me dice 1 por lambda 7 igual 0, o sea, lambda 7 es 0. Voy a la ecuación de arriba. A esta altura ya deberían estar más o menos a caballo en esto. Voy a la ecuación de arriba. La ecuación de arriba es una ecuación que involucra lambda 4, 5, 6 y 7, combinados con esos números que están ahí, con estos, igual 0. Despejo lambda 4. Lambda 7 ya sé cuánto vale, vale 0, así que lambda 5 y lambda 6 son libres. Tienen que quedar libres. Tengo una sola ecuación y tengo 3 incógnitas, 4, 5 y 6. 4 la despejo, 5 y 6 quedan libres. Y yo trato de despejar siempre la que está más a la izquierda. Ya. O sea, lambda 4 es menos lambda 5 más lambda 6, en resumen. Voy para arriba. Y ahora en la ecuación de arriba tengo lambda 2 y lambda 3 que no sé lo que pasa, y todo el resto ya sé lo que pasó. Así que dejo lambda 3 libre, no tengo otra posibilidad, y despejo lambda 2. Lambda 3 libre y despejo lambda 2, y al final se cancela y queda lambda 2 igual menos lambda 3 menos lambda 5. Voy arriba, hago lo mismo. Ahora ya no tengo que dejar ninguna variable libre porque el escalón es de largo 1. Fíjense que cuando el escalón es de largo 1 no hay variable libre. Si es de largo mayor que 1, como este, hay variables libres. Así que despejo lambda 1. Finalmente queda en función de las variables que quedaron libres. ¿Cuáles son las libres? 5, 6 y 3. Lambda 5, perdón, lambda 3, lambda 5 y lambda 6. Lambda 7 es 0 y todas las demás se despejan. ¿Ya? Esto está escrito acá. Perdón. Lambda 5 libre, lambda 6, lambda 3 libre. Déjenme borrar esta. Voy a marcar solo las libres porque me interesa resaltar eso ahora. Entonces tengo 3 variables libres y todas las demás se despejan. ¿Cómo sé que tengo 3 variables libres? Mirando el dibujo, es aquí tengo 2 y aquí tengo 1. Ya. Pregunta. El tipo de preguntas que vamos a hacer. ¿Qué pasa si pongo todas en 0, lambda 4 hasta lambda 7? Y lo primero que tenemos que convencernos es, ¿hay alguna solución donde, no importa cuál sea el subconjunto de variables que yo elija en 0, tiene solución? Sí, porque es un sistema homogéneo. En un sistema homogéneo, como este, perdón. Dale. En un sistema homogéneo como este, elijan el set de variables que quieran, lambda 1, lambda 3, lambda 7 en 0, siempre hay solución. Porque basta poner las otras en 0. Acuérdense que el sistema homogéneo siempre tiene la solución todas en 0. Así que si yo escojo un subconjunto particular en 0, estoy seguro que va a haber solución, porque poner las otras en 0 es solución. La pregunta es, ¿la única o no? Entonces, esa es la pregunta. Si hacemos lambda 4 hasta lambda 7 en 0, ¿y por qué me interesa hacer lambda 4 hasta lambda 7 igual a 0? No es porque sí, es porque son los parámetros asociados a lo que agregué, a la base canónica. Entonces, si las hago 0, en el fondo estoy estudiando la independencia de los 3 primeros. Porque la independencia de los 3 primeros sería lambda 1 por u sub 1 más lambda 2 por u sub 2 más lambda 3 por u sub 3 igual 0. Ese sistema que tiene 3 incógnitas solo,
la puedo ver como un subsistema de este más grande, donde hago todas las variables que no estaban en cero. Entonces, si yo quiero estudiar la independencia de los tres vectores, tal como acá, el truco es, lo voy a escribir aquí en la otra hoja, si yo quiero escribir lambda 1 por u sub 1 más lambda 2 por u sub 2 más lambda 3 por u sub 3 igual 0, yo quiero estudiar ese sistema ahora. Bueno, este es un subsistema del anterior. Donde simplemente agrego 0 por u sub 4 más 0 por u sub 5 más 0 por u sub 6 más 0 por u sub 7. Acuérdense que está el lambda 4, lambda 5, lambda 6 y lambda 7. Así que en estos sistemas homogéneos tienen esa gracia, que si yo quiero estudiar un subconjunto de variables, los lambdas, bueno, hago las demás en 0, y es como estudiar el sistema grandote, donde puse lambda 4, lambda 5, lambda 6, lambda 7 igual 0. Y entonces, si tengo resuelto el sistema grande, puedo estudiar este sistema más chico, o sea, puedo decir de inmediato, u sub 1, sub 2, sub 3, ¿son independientes sí o no? Y solo a medida, a modo de entendimiento, el sistema sería el sistema que está en negro acá. ¿No? Porque me interesa estudiar esos tres vectores. Pero si yo le agrego los 4 que agregué, y dejando este sistema más grande, cuando escalono, como los agregué a la derecha, el escalonamiento de los 3 primeros no depende de las 4 columnas que vienen más allá. Porque para escalonar, siempre me fijo en la primera columna, elimino. Paso a la segunda, elimino. Paso a la tercera, elimino. O sea, si tengo 20 columnas más allá, da lo mismo. El escalonamiento no le interesa. Es cuando empieza a escalonar la cuarta que recién me voy a interesar. Entonces el escalonamiento de las 3 primeras columnas está guardado en esta matriz más grande. Esta es la matriz escalonada de las 3 primeras columnas. Entonces hay que pensar, porque el escalonamiento tiene una dirección, las 3 primeras columnas es lo mismo que haber partido con las 7 y haber escalonado. Entonces eso me dice que puedo mirar la solución de estos 3, lambda 1, lambda 2, lambda 3, mirando la solución general y haciendo que los 4 últimos son 0. Y si hacemos eso, ¿qué pasa? Piensen acá, ¿qué pasa si hacemos lambda 4, lambda 5, lambda 6 en 0? Y lambda 7, perdón. Entonces, 4, 5, 6 y 7, que son de los vectores que agregué, en 0. Bueno, me queda que lambda 7, lambda 6, lambda 5 y lambda 4 son 0. Bueno, eso es gratis. Lambda 3 me queda libre. Lambda 2 me queda menos lambda 3 porque este es 0. Y lambda 1 me queda menos lambda 3 porque lambda 5 y lambda 6 son 0. Entonces la solución, es cosa de leer de la solución general, cuando miro solo esos 3 vectores, la solución, no sé si la tengo en la próxima página, es esta. Es simplemente hacer lambda 4 hasta lambda 7 en 0 en esa solución, me va a quedar lambda 3 libre, y lambda 1, lambda 2 se despejan en función de lambda 3. Es decir, hay infinitas soluciones, una por cada valor de lambda 3. Luego son LD. Y una vez más, ¿cómo sé que son LD? Tomo lambda 3 igual menos 1, despejo u sub 3, justo este menos 1 me permite despejar, y u sub 3 es la suma de los otros dos. Perfecto, u sub 3 es dependiente. Entonces tengo acá en este algoritmo, dice, el primero es independiente, el segundo también, y el tercero es dependiente. Entonces, de nuevo, ¿por qué sé que el segundo es independiente? Porque si restringo el problema solo a lambda 1 y lambda 2, tendría que mirar la solución haciendo lambda 3, lambda 4, lambda 5, lambda 6, lambda 7 en 0. Voy a la solución general, ¿y qué pasa si hago desde lambda 3 en adelante todos ceros? Bueno, parece que no queda otra. Fíjense que ahora lambda 3 hasta lambda 7 es 0. Eso quiere decir que lambda 2 es 0 y que lambda 1 es 0.
O sea, son independientes, porque la única solución posible es lambda 1 igual lambda 2 igual 0. O sea, en esta solución a 7 parámetros, a 7 variables, tengo toda la información. Es cosa de ir haciendo algunos subconjuntos en 0. ¿Ya? O sea, me resuelve en la primera parte. De los 3, ¿cuáles son independientes? Si los puse en un cierto orden, U sub 1, U sub 2 son independientes y U sub 3 es dependiente. Tengo eso gratis. Bueno, gratis después de haber hecho el escalonamiento, por supuesto. Entonces lo que me está diciendo es que la respuesta parcial sería de A igual, a ver si me acuerdo, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, y el tercero era la suma, ¿no es cierto? 1, 1, 2, 0. Estos son LI y este es dependiente. Entonces, D, su conjunto de A, LI, es 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Y la pregunta ahora es, ¿cómo se agranda eso a una base de R4? Entonces tengo que agregarle, digamos que tengo que agregarle 2. Por ahora eso no tenemos tan claro que sea solo 2. ¿Cuáles agrego? Entonces la pregunta ahora es, de los 4 que quedan, ¿cuál es independiente? Y entonces, bueno, vayamos rápido a eso. Es cosa de mirar el escalonamiento. Fíjense que este era independiente, este es independiente, este es dependiente. ¿Y por qué? Porque es variable libre. Si es variable libre, el vector lo puedo despejar. Este es variable libre, no, porque es justo la que se despeja. S y S son libres, y este se despeja. Entonces, Profe, o repito. sea que esa variable libre significa que al final es dependiente. Claro, la variable libre significa que el vector que la origina es dependiente. Porque como es libre, yo le puedo dar el valor que quiera, a lambda 3, en particular menos 1, y eso me permite despejar el vector. Es como una contradicción, es decir, la variable libre, el vector es dependiente, pero es justamente por eso, porque como es libre, le puedo dar cualquier valor y puedo despejar el vector Y dejarlo expresado en las otras. y dejarlo pesado en la otra. Así que justo las variables libres son las que son malas, porque el vector asociado es dependiente, lo puedo despejar. Entonces, mirando este escalonamiento, yo diría, la primera columna, la segunda, la cuarta y la última son independientes. Entonces me dice, los 3 que me pasaron, el primero y el segundo son independientes, y tengo que agregar el cuarto y el séptimo. O sea, tengo que agregar 2 vectores de la base canónica. El cuarto, que sería 1, 0, 0, 0, el cuarto en las columnas que puse, y el último de la base canónica. Esto es una base de R4. Estudien este algoritmo, porque es el algoritmo que vamos a usar siempre. Más que la mecánica, que es importante, por supuesto, entiendan por qué funciona. Y la clave de por qué funciona es que cuando uno tiene un sistema con muchas variables, un sistema homogéneo sobre todo, con muchas variables, si yo hago un conjunto de ellas en 0, es como haber estudiado el sistema reducido. Entonces, tienen que hacer un solo escalonamiento un poquito más grande para entender todo el problema completo. ¿Qué vectores en A me están sobrando y cuáles tengo que agregar? Profe, pero aquí, o sea, a mí me quedó claro el ejercicio, pero lo que no entendí es, ¿usted al principio agregó los 4 vectores? Sí, ¿O venían en el problema no, ya? no. Los agregué porque parto con un conjunto de vectores que me dan y yo quiero estar seguro que a la partida tengo un conjunto de vectores que genera todo. Porque eso me asegura que a la llegada genero todo. ¿Y cómo los agregó? O sea, ¿sabía estratégicamente o uno agrega cualquiera? Agrega cualquier base del espacio en cuestión. Porque si es una base y le puse más vectores adelante, eso genera seguro. Entonces, Ya. la partida me tengo que asegurar que generan. Porque acuérdense, el algoritmo 1 parte con que algo que genera.
O sea, la partida parto con algo que genera, poniéndolo en el orden que corresponde, porque quiero rescatar de los vectores que me pasaron cuáles son independientes. Si lo pongo al revés, estoy sonado, porque como la base canónica es independiente, me va a dejar esa base canónica y lo último no los va a pescar. Entonces lo tengo que poner al revés, porque el algoritmo de escalonamiento y todo funciona con un orden, perdón, con un cierto orden. Más preguntas. Clase intensa me parece que fue. El jueves vamos a ver cómo utilizar herramientas de WIMS para resolver problemas, sobre todo escalonamiento, para que no tengan que hacer escalonamiento a mano, etc. Por supuesto, vamos a hacer un repaso el jueves de esto. Vamos a volver sobre este mismo sistema, porque me parece que el ejemplo contiene todo lo que uno quisiera saber. Y lo vamos a hacer con más detalle, ¿ya? Más lento, de hecho. ¿Dudas, preguntas? No, profe, muchas gracias.